Presentamos a Wilmer Javier Pacheco. Nació en Honduras, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Alimentación a la Escuela Panamericana de Agricultura en Zamorano. Dictó cursos de capacitación para gerentes de plantas de alimentos. Fue responsable de supervisar la producción de aproximadamente 10.000 toneladas de alimento peleteado por semana. En 2009 recibió una beca para estudiar en el Departamento de Avicultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde obtuvo su maestría en ciencias avícolas y su doctorado en fisiología y nutrición. Actualmente es profesor asociado y especialista en extensión en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama. Sus actividades de investigación se centran en comprender las interrelaciones entre el procesamiento de los alimentos y nutrición en el rendimiento de los pollos de engorde, investigaciones sobre estrategias de nutrición para reducir costos, autor principal o secundario de 30 artículos de investigación, 86 artículos de noticias, principalmente en la revista FeedStuffs. Ha dado más de 165 presentaciones en 15 países, asesor principal o miembro de 25 comités de estudiantes de posgrado y ha sido mentor de 21 académicos visitantes de 12 países. La satisfacción de escuchar a otro destacado egresado del Zamorano. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a Ensol por la invitación a participar en esta 12ª jornada avícola, desafíos para el sector avícola en el 2023. Y durante esta presentación voy a hablar del procesamiento del alimento y su efecto en el desarrollo avícola. Estos son algunos de los temas a tratar. Primero voy a hablar de lo que es molienda y luego me voy a enfocar en lo que es la importancia de la microestructura y de la macroestructura del pellets. Tenemos que reconocer que las mejoras en la selección genética han permitido a que los pollos de engorde alcancen el peso del mercado en menos tiempo y que también sean más eficientes convirtiendo alimento en carne. Si nosotros vemos en el año 1957, un pollo necesitaba 120 días para llegar a un peso de 3.1 libras. Con la mejora genética en el 2007, un pollo necesitaba 35 días para alcanzar 4.5 libras de peso con una conversión alimenticia de 1.55. Ya en el año 2019, el pollo podría alcanzar las 4.5 libras en 33 días con una conversión alimenticia de 1.40 y el año pasado podía llegar al peso de 4.5 libras en 32 días con una conversión de 1.32. Como ustedes pueden ver, las mejoras en la conversión alimenticia ha ayudado a que la industria avícola pueda producir más carne usando menos alimento. Y si nosotros vemos la cantidad de alimento que se necesitaba en 1957 para producir un pollo de 5 libras, se necesitaban 13.25 libras de alimento. Con el mejoramiento genético y una mejor nutrición, ya en el año 2022 únicamente se necesitaba casi la mitad de ese alimento, 6.8 libras, para poder producir una ave con 5 libras de peso. Pero también no podemos olvidar que el alimento continúa representando del 60 al 70% de los costos de producción y que cada una de las etapas en el procesamiento de concentrados puede tener un efecto positivo o negativo en el rendimiento animal. Y aquí podemos ver nosotros como las diferentes fórmulas que podrían existir. Y la idea aquí es que las aves deben recibir el mismo alimento que formuló el nutricionista. Nosotros, el nutricionista va a formular un alimento, nosotros nos tenemos que asegurar que el ave esté recibiendo el mismo alimento en el comedero. Si nosotros no estamos haciendo un buen trabajo, la planta de concentrados posiblemente puede tener problemas durante el mezclado, durante el peletizado,
y eso podría hacer que el ave reciba un alimento completamente diferente. Y aquí las plantas de concentrado juegan un papel súper importante. Por ejemplo, un muestreo correcto durante el recibo de ingredientes puede ayudar a actualizar el contenido nutricional de los ingredientes y hacer fórmulas que permitan a las aves llenar los requerimientos nutricionales para las diferentes fases. También es importante que la planta de concentrados pueda seguir buenas prácticas de manufactura, y una vez que ese alimento se ha producido es importante considerar y reducir segregación del alimento desde la planta hasta el comedero. Y estas son las operaciones normales de planta. Nosotros tenemos lo que es el recibo de ingredientes, molienda, pesado y mezclado. Luego tenemos acondicionamiento y peletizado, enfriado y cromvelizado, adición de líquidos post-pellets, descarga y entrega. Y ya que no tengo tanto tiempo para discutir cada una de estas áreas, en conjunto con el sol, el plan es hacer un entrenamiento solo de operaciones de fábrica a finales de abril o a inicios de mayo, donde ustedes van a poder tener más información en cada una de estas áreas que les ayuden a tomar mejores decisiones en sus operaciones. Y durante esta presentación yo me voy a enfocar más que todo en la parte de molienda y el efecto de la granulometría en el rendimiento del ave y también en el área de peletizado. Pero primero es importante mencionar que la mayoría de los ingredientes utilizados en alimentación animal requieren algún tipo de molienda, y la molienda normalmente se realiza con molinos de martillos o con molinos de rodillos. Aquí ustedes pueden ver cómo funcionan los molinos de martillo, pero básicamente martillos que se mueven a alta velocidad golpean un grano que se mueve más lento. Y los molinos de martillo son normalmente utilizados en dietas que se alimentan en forma de pellets. Luego tenemos los molinos de rodillos, que son usados en dietas que se van a alimentar en harina, porque normalmente los molinos de rodillo ofrecen una granulometría más uniforme con mejores características de flujo cuando las dietas son en harina. Pero también es importante mencionar que los molinos de martillo son la opción más común para instalaciones que producen dietas peletizadas. Algunos de los objetivos de la molienda incluyen lo que es reducir el tamaño de partícula de los ingredientes. Esto ayuda a reducir segregación después del mezclado en dietas en harina. También cuando nosotros reducimos la granulometría, nosotros ayudamos a incrementar el área superficial de las partículas, lo que ayuda a que haya una mayor penetración de calor y humedad durante el proceso de acondicionado, y también que haya una mayor área superficial para aglomeración durante el proceso de peletizado. Además, cuando nosotros incrementamos el área superficial mediante la molienda, nosotros podemos aumentar la cantidad de materiales expuestos al sistema digestivo del animal. Esto ayuda a que haya una mejor absorción de nutrientes. Pero también nosotros tenemos que recordar que los pollos tienen su propio órgano de molienda, la molleja, que es básicamente la que controla la tasa de pasaje y el peristaltismo reverso. Y cuando nosotros producimos dietas en forma de pellets, nosotros tenemos que enfocarnos en la macroestructura del pellets, la dureza del pellets, el porcentaje de finos, etc. Pero no nos podemos olvidar de la microestructura del pellets. ¿Cuál es la composición de partículas dentro de cada uno de esos pellets? Y esto es súper importante porque cuando el ave consume el alimento, ese alimento va a llegar al buche. Entonces allí pueden ver, los pellets enteros van a llegar al buche, y lo que va a pasar una vez que esos pellets lleguen al buche es que esos pellets se van a disolver. Entonces, macroestructura es súper importante para incrementar consumo
de la boca al buche. Pero una vez que este alimento se disolvió, la microestructura del pellet va a definir que también los nutrientes se digieren en el intestino. Por ejemplo, tener partículas gruesas dentro del pellet van a ayudar a un mejor desarrollo de la molleja y del proventrículo, lo que va a ayudar a incrementar la digestión de proteínas en la parte alta. Y bueno, va a haber un incremento en la absorción de nutrientes, lo que va a permitir menos nutrientes disponibles en la parte baja. La otra parte que debemos de considerar es que cuando nosotros incrementamos la granulometría en la microestructura del pellets, va a haber un pH más bajo en la molleja. Y este pH más bajo puede ayudar a inactivar bacterias patógenas, también puede ayudar a mejorar la solubilidad y la absorción de minerales. Aquí podemos ver las áreas óptimas para la fitasa y podemos ver qué va a ser aquí en lo que es el buche, el proventrículo y la molleja. Aquí ustedes pueden ver lo que pasa con el afitato unido al calcio a diferentes pHs, y a medida que el pH se incrementa, estos compuestos de fitato y calcio se empiezan a precipitar. Una vez que estos compuestos se empiezan a precipitar, ya la fitasa no puede hacer un buen trabajo liberando ese fósforo. Y aquí lo que ustedes siempre tienen que pensar y entender es cuál es su negocio. ¿Ustedes tienen una planta que produce alimento comercial o es una planta que produce alimento para una integración? Si es una planta que produce alimento comercial, la macroestructura del pellet es súper importante, porque cuando el cliente vaya y abra la bolsa, va a querer observar pellets enteros en la bolsa con un porcentaje mínimo de finos. Y cuando ustedes están produciendo, digamos, carne, es decir, que el molino es un molino integrado, la macroestructura es importante, pero es importante no sacrificar la microestructura del pellets. Aquí es importante que ustedes presten atención a otros factores que influyen en la calidad de pellets sin comprometer la microestructura. Y nosotros ahorita durante esta presentación no tengo mucho tiempo, pero nosotros desarrollamos una metodología en mi laboratorio para evaluar la granulometría dentro de la microestructura del pellets. Y nuevamente, si ustedes tienen la oportunidad de participar en el entrenamiento que haremos con Ensol a finales de abril o inicios de mayo, ahí les voy a poder explicar con más calma, más tiempo, cómo funciona esta nueva metodología. Y una de las recomendaciones que les puedo dar, basado en la investigación que nosotros hemos hecho, es que esta nueva metodología puede ayudar a la industria avícola a predecir los requerimientos del ave de una forma más precisa, pero como recomendaciones generales respecto a molienda, yo recomiendo que no se muela la harina de soya si el tamaño de partícula está entre unas 1000 a 1200 micras. Porque cuando nosotros molemos la harina de soya, básicamente esa harina, que es la mayor fuente de proteína que tenemos en la dieta, va a llegar a la molleja, y si ya está muy fina, no va a regresar al proventrículo para ser reexpuesta a pepsinógeno y ácido clorhídrico, sino que va a entrar en el duodeno, y eso va a hacer que no haya una buena absorción de los minerales, de los aminoácidos. Y respecto a el tamaño de partícula del maíz molido, nosotros hemos observado buenos resultados en la fase de inicio de unos 14 días con una granulometría de 900 a 1000 micras. Pero, como ustedes pueden observar, esta granulometría se puede incrementar en las fases de crecimiento y final de 1000 a 1200 micras. Y el otro tema que me gustaría abordar rápidamente es el proceso de pelletizado. Nosotros sabemos de que el proceso de pelletizado es un proceso costoso, es un proceso que requiere bastante tiempo y que puede causar muchos dolores de cabeza, ya que hay varios factores que influyen en la calidad de pellets que están fuera del control del personal de planta. Sin embargo, nosotros también tenemos que recordar que
cuando nosotros peletizamos, nosotros podemos mejorar rendimiento en términos de crecimiento, conversión alimenticia, etcétera. También podemos mejorar el control microbiano del alimento porque nosotros podemos desactivar bacterias durante el procesamiento térmico. También cuando nosotros peletizamos, nosotros podemos reducir desperdicio, alimentación selectiva y segregación de nutrientes. Aquí en este video ustedes pueden ver pavos consumiendo pellets de alta calidad en la izquierda y pellets de baja calidad en la derecha. Y ustedes pueden ver el comportamiento. Entonces, ustedes van a ver que los pavos que están en la derecha están desperdiciando más alimento, porque el alimento no es de buena calidad. Y el problema ahí es que van a haber un montón de nutrientes que no se han digerido disponibles en la cama, lo que puede afectar la calidad de cama, la incidencia de pododermatitis, etcétera. Nosotros hicimos un estudio evaluando las diferencias entre harina y pellets de 3 milímetros y pellets de 4 milímetros y nosotros observamos una diferencia de 8 puntos de conversión alimenticia en mejora cuando nosotros ofrecemos dietas pelletizadas comparados con dietas en harina. Entonces aquí ustedes pueden ver una mejora de 8 puntos. Y en ese mismo estudio también nosotros evaluamos el efecto de la forma en la digestibilidad de los nutrientes. Y como pueden ver, cuando nosotros pelletizamos, nosotros mejoramos la digestibilidad ideal de proteína, de grasa y también la digestibilidad ideal de energía. Las diferencias entre harina y dietas pelletizadas estuvieron alrededor de 196 kilocalorías por kilogramo. Entonces aquí podemos ver también que el proceso de pelletizado nos ayuda con a mejorar la digestibilidad de los nutrientes. Pero cuando nosotros estamos produciendo dietas pelletizadas, también tenemos que ponerle atención a la calidad de pellets. Y la calidad de pellets es la capacidad de los pellets de resistir manipulación repetida sin la generación excesiva de partículas finas. El doctor Flores evaluó el efecto de calidad de pellet en pavos a las 20 semanas y aquí ustedes pueden ver que cuando el porcentaje de finos en los pellets era menor, 29% en lugar de 57%, hubo una mejora de 10 puntos en conversión alimenticia. Entonces aquí también podemos ver que no solo la forma del alimento es importante, pero también cuando nosotros pelletizamos, asegurarnos que estamos ofreciendo una buena calidad de pellets. Pero para mejorar calidad de pellets es importante entender cuáles son los factores que la afectan. Y esto estoy seguro que ustedes ya lo vieron muchas veces. Reimer en 1992 creó esta tabla en la cual dice que formulación influencia 40% de la calidad de pellets. Por ejemplo, si nosotros tenemos dietas que contienen trigo, el trigo va a mejorar calidad de pellets, la granulometría, también las temperaturas de acondicionamiento, las especificaciones del dado y luego todo lo que es secado y enfriado. Ya en el 2012, el doctor Adam Fahrenholz evaluó otros factores que también pueden afectar la calidad de pellets y los factores que él determinó que tienen la mayor influencia en calidad de pellets es lo que es la cantidad de grasa que uno agrega en la mezcladora. Y yo normalmente como recomendación general siempre recomiendo agregar menos de 1% en la mezcladora y adicionar el resto de la grasa post pellets. La temperatura del acondicionamiento también influencia calidad de pellets y luego el grosor del dado o el índice de compresión. Entonces aquí, ¿cómo ustedes pueden mejorar calidad de pellets? Mi recomendación es mantener la temperatura de acondicionamiento de unos 82 a unos 88 grados Celsius con un tiempo de retención en el acondicionador de 45 a 60 segundos.
También es importante controlar la tasa de llenado, ya sea usando un variador de velocidad, un BFD, o modificando la orientación de las paletas. Aquí ustedes pueden ver un acondicionador que la velocidad es muy alta y ustedes pueden ver que como la velocidad es muy alta, el llenado es muy pobre comparado con un acondicionador como este. Entonces, esto es súper importante porque si nosotros estamos adicionando vapor en un lado del acondicionador y ese vapor está escapándose, no se está mezclando correctamente con la harina, eso nos crea problemas de condensación en la otra parte del acondicionador. También es importante medir o evaluar la calidad de vapor. Yo uso una regla que es la regla 15:1. Esta regla lo que les dice es que por 15 grados Celsius que ustedes suben la temperatura de la harina, ustedes deberían de agregar 1% de humedad. Y como esto se hace, aquí tienen un ejemplo que ustedes lo pueden ver después, pero básicamente lo que ustedes necesitan es medir la temperatura de la harina y la humedad de la harina. Y luego necesitan medir la temperatura de la harina acondicionada y la humedad de la harina acondicionada y ver esa diferencia y así ustedes calculan su relación. Algo que es súper importante aquí es que cuando ustedes miden la temperatura de la harina acondicionada, es usar un termo o un contenedor que sea completamente aislado para que ustedes puedan tener una temperatura correcta. Y cuando miden la humedad, lo mejor es sellar la muestra, enfriarla. Ya una vez que la muestra está fría, uno la homogeniza y ya puede medir humedad de manera correcta. Luego, también aquí ustedes tienen que considerar las especificaciones, qué tipo de dado ustedes están usando. Recuerden que el diseño del dado va a influir con la tasa de producción durante pelletizado y con la calidad de pellets. Si ustedes tienen un mayor índice o una mayor relación de compresión, es decir, que ustedes tienen dados más gruesos o dados con agujeros más delgados, ustedes van a tener una mayor relación de compresión. Eso les va a ayudar a mejorar calidad de pellets, pero van a tener una menor tasa de producción. Entonces aquí ustedes lo que tienen que definir es, ¿yo tengo un problema de calidad o un problema de producción? La otra parte que es importante es considerar el área abierta del dado. A medida que el tamaño del agujero incrementa, el área abierta también incrementa. Por ejemplo, si ustedes tienen un dado de 4 milímetros, es posible que ese dado tenga alrededor de 44% de área abierta, pero cuando ese dado se incrementa el grosor a 4.4, ya el área abierta se subió a 46. Normalmente, 1% de área abierta representa alrededor de 5% en tasa de producción. Todos esos factores hay que considerarlos. Y luego la otra parte que es importante es, una vez que ya se produjeron esos pellets, es importante manejar los pellets con cuidado. Lo mejor es enfriarlos y secarlos de manera adecuada. Aquí lo importante es tener sensores en la parte baja del enfriador para estar midiendo cuál es la temperatura de los pellets. Y también se pueden colocar medidores de humedad en línea. Esto es súper importante porque ustedes no quieren enfriar el pellet muy rápido. Recuerden que la migración de agua y de temperatura tiene que ir del centro del pellet hacia la superficie para que ésta pueda ser removida con el aire. Si nosotros enfriamos los pellets muy rápido, nosotros los sellamos. Entonces aquí vamos a tener una buena medición aquí en temperatura, pero la humedad va a estar muy alta. Porque lo que pasa es que la humedad y el calor se van a quedar dentro del pellets. Una vez que nosotros colocamos estos pellets en un silo de alimento finalizado, el agua se va a tratar de balancear y los pellets se vuelven mucho más frágiles. Si ustedes también están usando migajas, es importante evaluar la calidad de la migaja que ustedes están produciendo. Y una buena recomendación es no tomar una sola muestra en el centro, sino más bien tomar muestras en la parte izquierda, en el centro y la parte derecha del crumbler o migajador para asegurarnos de que estamos produciendo la misma calidad de crumble en toda la superficie de estos rodillos. Y
Aquí ustedes pueden ver esta caja que se usa para medir la calidad del crumble. Normalmente, para pollito de un día, ustedes quieren que la mayor parte de las migajas estén de 1 milímetro a 3 milímetros. Ustedes quieren menos de 10% por debajo de 1 milímetro, porque eso es son unas partículas muy finas que el ave no quiere consumir. Y también ustedes no quieren partículas a más de 15% de las partículas arriba de 3 milímetros, porque esto puede afectar el consumo. Entonces aquí ustedes pueden ver, si ustedes tienen un problema en el que están produciendo finos en un lado y gruesos del otro lado, ustedes tienen un problema de alineamiento en el crumbler o migajador. Y aquí ustedes pueden ver la preferencia de las aves. Aquí se separaron, digamos, las diferentes partículas y ustedes pueden ver que aquí en realidad las aves normalmente no tienen nada de interés de consumir estas partículas demasiado finas. Entonces, siempre tenemos que estar viendo cuáles son las preferencias del ave y estar produciendo alimento de acuerdo a esas preferencias. La otra parte que es importante, ya finalizando, es monitorear la calidad del alimento en granja. Entonces, tenemos que recordar que cuando nosotros estamos llenando un silo, va a haber cierta segregación física que va a ocurrir aquí. Entonces, los finos se van a quedar en el centro y luego los pellets van a rodar hacia los lados. Entonces, si ustedes toman una muestra al inicio, posiblemente van a tener bastante fino. Si toman una muestra al final, van a tener más pellets que fino. Por eso es que es importante tomar varias muestras. Y ustedes pueden tomar una muestra en el silo central y luego pueden tomar muestra en el silo intermedio, final y en el inicial. Y ustedes pueden ver si ustedes están teniendo algún problema de segregación física y nutricional dentro del galpón, ya que eso les puede afectar la uniformidad del lote. Entonces, como conclusión, el proceso pelletizado es un proceso caro, pero hay mejoras en conversión alimenticia, en digestibilidad de nutrientes y el costo o estas mejoras justifican ese costo adicional de pelletizado. Para mantener un buen balance entre calidad de pellets y rendimiento de las aves, es esencial entender el rol que cada componente del sistema de pelletizado y enfriamiento tienen en la calidad general de los productos terminados. Lamentablemente yo no puedo ir paso por paso por tiempo acá, pero les invito a que participen en el entrenamiento a final de abril o inicios de mayo. Y la otra parte como mensaje es, cuando ustedes trabajan en planta, si todo parece estar bajo control, posiblemente no va lo suficientemente rápido. En planta es súper importante hacer visitas frecuentes a las diferentes áreas de la planta, de manera que siempre haya una mejora continua de los procesos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a esta jornada avícola y voy a estar encantado a contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener durante la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.